Muchas gracias, Pablo, por platicar con nosotros a propósito de tu atlas ilustrado del cuerpo humano. Pablo, ¿qué relación, de dónde viene tu interés por el cuerpo? ¿Qué tipo de maquinaria es para ti el cuerpo humano? Creo que el interés, bueno, esta es una historia que me hice a mí mismo, ¿no es cierto? Uno cuenta historias sobre su propia vida, se narra su propia vida, pero yo estimo que tiene que haber empezado cuando tuve un accidente muy grave, cuando era muy chico, tenía 13 meses, un año y un mes, y se me cayó una estatua en la mano derecha y me destrozó la mano. Fue una cirugía reconstructiva muy larga y muy compleja y una convalecencia muy larga, etcétera. No tengo recuerdos de esto, obviamente, porque era muy chico, pero no me cabe duda de que ahí cambió por completo mi relación con el cuerpo y sobre todo una noción muy fuerte, que creo que es lo que anima este libro y mi propia relación con mi cuerpo, una conciencia muy exacerbada de la fragilidad del cuerpo, de cuán frágil es, de cuán fácil es que se dañe, de cuán difícil a veces es reparar ese daño. Y bueno, quizás una visión un poco catastrofista de la vida, pero sí, y por otro lado, también que acompaña esta idea, una idea de una noción de eh, la fuerza que tiene el cuerpo también, la resistencia. Digamos, se puede dañar muy fácil, pero a la vez es muy resistente. Resistente a las enfermedades, resistente a los traumas, a los golpes, se repara a sí mismo, se cura, convalece, es frágil y a la vez es resistente. Y creo que esta es la visión que anima un poco el Atlas. Supongo que también eso tiene que ver con tu interés por, bueno, el tacto, ¿no? Que es un sentido en el que te has especializado. Hay varios ensayos sobre la mano, varios sobre la piel. En fin, eso viene también de tu experiencia, ¿no? Con la mano. Sí, sí. Yo escribí un libro sobre el sentido del tacto, que se llama El sentido olvidado, centrado, digamos, no es un estudio fisiológico del sentido del tacto, sino el tacto en la literatura, en el arte, cómo ha sido pensado a lo largo de los siglos. Y bueno, quedaron muchas cosas afuera de ese libro, hay tanto para decir, obviamente, pero mucho de lo que quedó afuera estaba centrado en el problema de la mano. Entonces, tenía mucho para compartir sobre la mano y por eso terminé incluyendo tres capítulos dedicados a la mano y lo mismo la piel, estudiando el tacto, es uno de los temas que siempre más me interesó, la complejidad de este órgano, que es el órgano más grande del cuerpo humano, uno de los más importantes y misteriosos, en fin. Entonces, les dediqué particular atención a ese miembro, la mano y ese órgano, la piel. Me parece eso interesante porque por un lado, bueno, la mano, lo que planteas, ¿no? En uno de los ensayos, que es casi que se creía o se cree que refleja la inteligencia, ¿no? Del ser humano porque es una herramienta finalmente. Y por otro lado, la piel también es nuestro primer contacto de vulnerabilidad, ¿no? Somos la primera, nos cortamos y ya nos Ujú. sentimos vulnerables, ¿no? Es la superficie de alguna manera, ¿no? Sí, no, el tema de la mano es muy interesante además porque es el centro de uno de los primeros debates de la historia de la filosofía occidental. Esto, somos la especie dominante, los seres humanos, porque tenemos manos, digamos, una visión más evolutiva. Fuimos evolucionando hasta tener las manos que tenemos, con la motricidad fina y los pulgares oponibles que otros primates no tienen, o al revés, o tenemos manos porque somos la especie dominante, lo cual sería una visión, digamos, providencialista, quizás hoy en día asociada a, a la religión. Es decir, Dios nos creó con manos para que dominásemos a la naturaleza, porque estamos creados a imagen y semejanza de Dios. En la antigüedad era religiosa de otra manera, era providencialista. Aristóteles cree que hay un plan inteligente de la naturaleza
de que el hombre sea el dominante, entonces por eso nos desarrolló con manos, y están por otro lado los materialistas, Anaxágoras, los atomistas, que creen absolutamente lo contrario, algo más parecido de nuevo a la teoría de la evolución, ¿cierto? Fuimos evolucionando así y resulta que tenemos manos y resulta que por tener manos construimos herramientas y construimos casas y vestidos y ahí somos agricultores y bueno, y dominamos a todos los demás animales y a la naturaleza. Entonces, me pareció siempre un tema muy, muy interesante y también la expresividad de las manos. Uno, ¿no? Normalmente, bueno, no sé si generalizar, pero yo al menos me fijo mucho en las manos de las personas, cómo se mueven, qué aspecto tienen. Me parece una parte muy, muy importante del cuerpo y que dice mucho de una persona, sus ¿Y manos. tú con cuál de las dos posiciones o tienes una tercera interpretación o hipótesis de las manos? Y yo no puedo evitar inclinarme por la visión de los atomistas, de Anaxágoras. En el libro se llaman hijos de Anaxágoras. No puedo evitar considerarme un hijo de Anaxágoras, un evolucionista. Es decir, la teoría de la evolución me convence y es una de las poquísimas teorías científicas que cada vez que se testean se corroboran. Es decir, nunca se refuta. Es muy, muy plausible. Me cierra por todos lados, que digamos, que en el ciclo este de millones de años de la evolución resultamos tener postura erecta, lo cual nos permite el lenguaje básicamente, porque digamos, el esófago, la glotis en vertical nos permite hablar y tenemos las manos como las tenemos también por mutaciones aleatorias en el proceso evolutivo. O sea que también, bueno, yo no soy creyente, no soy religioso, tampoco tengo educación religiosa, nada. Y si bien me interesa mucho, muchísimas cuestiones de la religión y del cristianismo, etcétera, no, digamos, no soy una persona de fe que crea que Dios creó el mundo, y que nos cree que somos a imagen y semejanza. O sea que te diría que no, soy hijo de Anaxágoras. Con una visión panorámica del libro, se filtra también como, tiene una dimensión política casi del cuerpo como objeto político, ¿no? Cuando hablas, por ejemplo, del hermafroditismo, planteas cómo se creía en una época también Aristóteles, si no me equivoco, Aristóteles planteaba que la mujer era un defecto casi de la naturaleza, ¿no? Que lo natural, Mm. que cuando uno tiene un hijo varón, pues está más cercano de la perfección que una mujer, ¿no? Ahí hay una dimensión política y en otros ensayos también, ¿no? La relación del hombre con la finitud, con la muerte, en fin, ¿no? Ahí también hay un posicionamiento, Pablo. Sí, sí, el tema del hermafroditismo me parece muy, sí, también muy actual. El tema del intersexo, diríamos hoy, ¿no es cierto? No, ya es un término obsoleto, el hermafroditismo, pero digamos, la teoría aristotélica que fue sostenida durante todo el medioevo, básicamente, de que la mujer es una degeneración del hombre, una versión monstruosa del hombre, que los órganos sexuales femeninos son una versión atrofiada de los masculinos, que nunca salieron, digamos, es lo mismo como para adentro, no salió del cuerpo. Lo mismo la teoría de que el flujo menstrual es una especie de semen degenerado, en fin, en un momento en el cual yo creo que se está dando una de las, sobre todo en Occidente, pero no solo, quizás una de las revoluciones más importantes de la historia de la humanidad, porque es, digamos, lo que muy vagamente se llama feminismo o la liberación femenina, etcétera, que es un fenómeno complejísimo que tiene mucho tiempo, pero es básicamente un fenómeno que está recalibrando la manera en que los distintos sexos interactúan políticamente y socialmente. Eh, y bueno, eso cambia todo. Hay teorías sobre una antigüedad pre, prehistórica, predocumentos, etcétera, sobre todo en algunas partes de Asia Menor y Europa, en que predominaban las sociedades matriarcales y que hubo una especie de oleada migratoria desde el este
que trajeron una religión y una cultura patriarcal, ¿cierto? Hay mucho escrito y documentado sobre esto. Y bueno, eso fue una gran revolución cultural también. Y creo que estamos viviendo algo similar, estamos transitando algo similar. Entonces el fenómeno del intersexo es muy, muy interesante en ese sentido. Pues es la demolición de categorías muy, muy férreas. Yo creo en la diferencia anatómica, soy en cierta forma esencialista, pero también creo que que en el hombre no hay nada natural, todo es artificio. Entonces, que si el día de mañana se perfeccionan cada vez más las técnicas para el cambio de sexo, cambios endocrinos, etcétera, es indetenible eso. Es decir, nos vamos a reconstruir como queramos los seres humanos y no hay manera de detener eso, es parte del fenómeno del ser humano. Los cyber, ¿cómo lo involucras este discurso del cuerpo, la relación con la tecnología, en fin, todo esto, ¿no? ¿Qué piensas de esto? Sí, sí, bueno, conozco muy bien, tengo una compañera de departamento en la universidad que se identifica como cyborg, eh, porque tiene una pierna prostética, que es, digamos, robotizada. Em, También me parece muy interesante. No conozco en profundidad el tema, sé que hay textos em, importantes sobre esta cuestión, no la conozco demasiado bien, pero supongo que también son distintas maneras de, de reconstruir el cuerpo, de modificar el cuerpo, cosas que el ser humano ha hecho desde siempre, no es nada nuevo, pero ahora tenemos tecnología que puede lograr cosas impresionantes, la verdad, devolverle la vista a alguien que es ciego, devolverle las piernas a un amputado, incluso esto es más relacionado con el tema del tacto, en el libro se menciona, hay un equipo en la Universidad de Chicago que diseñó una especie de seno artificial para mujeres que han tenido mastectomías y pierden la sensibilidad en el pecho. Y es una especie de placa que se implanta y que les devuelve la sensibilidad. O sea que todas estas innovaciones tecnológicas me parecen que me generan entusiasmo, me parece que le resuelven problemas muy serios a muchas personas y que evidentemente pueden tener consecuencias en nociones de la propia identidad, ¿no es cierto? Si uno sabe que está compuesto de, de partes que son tecnológicas, robóticas, eh, me parece, sí, atendible, ¿no? Que, que se cambie la noción de la propia identidad. El cuerpo como la identidad es mutable, ¿no? Estamos en una época así, también y el cuerpo lo resiente, ¿no? También, sí, bueno, ese es el gran bemol que tiene este énfasis tan fuerte en la identidad, pues nadie es uno está constantemente cambiando, uno es muchos, también en el sentido digamos, eh, anatómico estamos constantemente cambiando, evolucionando, o deteriorándonos y entonces plantarse en una identidad, es decir, yo soy esto, es un poco limitante. Pero por otro lado entiendo que a veces tiene fines políticos y eso a veces es importante para generar, digamos, un movimiento que consiga derechos muy reales y muy necesitados por ciertos grupos. Es importante afianzarse en una identidad. A nivel existencial filosófico me parece que limita mucho la noción de identidad porque si bien el cuerpo es uno, también es muchos a la vez y está en constante interacción con el medio ambiente y con los otros cuerpos. Varios de estos ensayos los escribiste en la pandemia, ¿no? Bueno, fueron publicados entre 2020 y 2021, entiendo. Varios fueron escritos sobre la pandemia. La pandemia por sí misma replanteó mucho de nuestra relación con la enfermedad, que también es otro que está presente también en tu libro.
pero ¿de qué manera se replanteó ya con un poco de perspectiva? Se replanteó, se trastocó nuestra relación con la enfermedad, con el cuerpo, con la vulnerabilidad. Te acordarás en China, en Asia, hubo quienes aceptaron que les pusieran un chip para que estuvieran controlados como elemento de seguridad sanitaria. En fin, ¿cómo se replanteó todo esto, Pablo? Bueno, parte, mientras atravesábamos la pandemia, se dijo mucho y yo en muchos momentos creí muy eh, firmemente que íbamos a salir distintos de esa experiencia tan, tan excepcional que no, ni siquiera que nuestros padres nunca vivieron, por ahí vivieron otras cosas, pero eh, y a la vez cuando terminó y empezó a volver el mundo a la normalidad, entre comillas, me empecé a convencer de que había sido muy optimista, en cierto modo, que no íbamos a aprender mucho, así como el ser humano no aprende mucho de la historia y la sigue repitiendo siempre. No sé si habremos aprendido algo de la pandemia. Pensé, qué sé yo, tonterías como por ejemplo, quizás ahora, a partir de ahora, cuando uno esté enfermo, no muy enfermo, porque si está muy enfermo se queda en su casa, pero más o menos resfriado o con una gripe o qué sé yo, se ponga mascarilla para salir, ¿no? Una conciencia de los demás, etcétera. Pensé eso y claramente no pasó. De hecho, yo tampoco lo hago. En los aviones ya nadie la usa, es decir, más allá de la discusión de cuán eficiente sea y todo lo que quieras, pero yo creo que no dejó, si dejó cambios, no sé, no los veo, pero sí puso a mucha gente eh, obligó a mucha gente a confrontarse con su mortalidad y sobre todo a gente más bien mayor, cuando fue las grandes alarmas de mayores de 65, son grupo de riesgo, etcétera. Yo vi mucha gente de esa edad que de pronto por primera vez en su vida se sintió vieja, y que por primera vez en su vida se sintió muy vulnerable eh, y eso no me parece algo malo, me parece que en nuestra cultura vivimos de espaldas a la muerte, tratamos de no verla, escondemos a los muertos, escondemos la agonía en el hospital, de manera eh, muy sofisticada, escondemos el deterioro y la agonía y la muerte. Y no me parece mal que de pronto la pandemia nos haya puesto bien enfrente de los ojos que somos mortales, que nos podemos morir de COVID o de cualquier cosa. Eh, o sea que en ese sentido me parece que tuvo un efecto. Si cambió algo, si hay consecuencias de eso, no sé. Cuando leía tu ensayo sobre el cángamo, nos termina jugando en contra, ¿no? O sea, entre más tiempo vivimos, más susceptibles vamos a tener cáncer, pues, de alguna Sí, manera, ¿no, Pablo? sí, 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 claro, es el gran enemigo de nuestra era, digamos, y tiene que ver directamente con que vivimos más. Y es una enfermedad en general de la segunda mitad de la vida, obviamente. A veces sucede en la primera mitad de la vida y es muy trágico y espantoso, horrible, pero en general es más común en la segunda mitad de la vida. Y de hecho, cuanto más vive una persona, más chances tiene de que se le forme un tumor. Y los datos son aterradores, una de cada dos personas, una de cada tres o cada dos personas. Entonces, es algo de lo que todo el mundo tiene experiencia. Todo el mundo conoce a alguien que se ha muerto de cáncer o que tuvo cáncer, etcétera. No hay nadie que se salve de tenerlo por ahí, sí, el 50% de la gente, digamos, se salvará de tenerlo, pero no de vivirlo, de presenciarlo, de saber de él, etcétera. Y es muy aterrador porque tampoco conocemos bien las causas. Eh, y en esta carrera desesperada por vencer a la muerte, obviamente que es una carrera que no podemos ganar, quizás por suerte no podemos ganarla, porque eh, Casi uno para terminar entrando en la recta final de la entrevista, hay también humor, mucho humor en tus ensayos, ¿no? ¿Qué encuentras? ¿Qué recursos te brinda el humor a la hora de escribir, de referirte al cuerpo, de referirte a estos temas? bueno,
en cierta forma es una cuestión de temperamento nomás, es mi forma de ser. Pero por otro lado, si lo tengo que racionalizar, diría que son casi todos ensayos sobre cuestiones, casi todos, sobre cuestiones bastante densas, pesadas, es decir, que generan inquietud, miedo, terror, digamos. El cuerpo es la sede de la enfermedad, además de ser la sede de los placeres y otro, pero es, digamos, es lo que nos va a matar. Entonces, por el humor a veces quizás aligera un poco o pone un poco de perspectiva en el sentido que sí, la muerte es una tragedia personal terrible y a la vez pasa todos los días y el mundo sigue y la gente sigue viviendo y no pasa nada. Es decir, es la gran tragedia de nuestra vida morirnos, pero a la vez nos vamos a morir y el mundo va a seguir andando alegremente. Entonces, la dimensión del humor me parece importante, porque si no tenemos que meternos en una habitación, cerrar la puerta y ponernos a llorar, porque la vida es bastante trágica, digamos, la dimensión trágica es muy, em, sí, es muy, eh, no sé qué palabra estoy buscando, es omniabarcante, digamos, hay una tragicidad que significa que nos vamos a morir, es decir, el hecho de que nos vamos a morir todos le da a la vida un aspecto esencialmente trágico. Entonces, me parece importante traer un poco de humor ahí. Tu parte favorita y la parte que menos te interesa del cuerpo, a la que nunca le dedicarías un ensayo, ¿cuál sería, Pablo? Em, a la que nunca le dedicaría un ensayo. Qué buena pregunta. Te diría que la oreja. La oreja. Si bien puedo entender que a alguien le pueda interesar la oreja, a mí no me interesa nada. Eh, y tampoco me interesa mucho el sentido del oído, ¿no? Nunca me llamaron la atención. Son importantísimos y estoy muy contento de tener sentido del oído, pero nunca me interesó, no me inspira. Partiendo de tu interés por Tarantino, que entiendo que es un cineasta que te gustará más o pero que te interesa, en Perros de Reserva hay una secuencia fenomenal con una oreja. La oreja cortada, sí, sí, muy bueno, sí. Y en Sí. otra película es buenísima, en Terciopelo Azul de Lynch, empieza cuando encuentran esa oreja cortada, sí. Bueno, ves, ahora me empieza a parecer más interesante la oreja, ahora que lo pienso así. La oreja de Van Gogh, no el grupo, Oreja. sino el episodio. Sí, sí, sí. ¿Y tu parte favorita? Las manos. Bueno, Mi parte favorita es la pantorrilla, mi parte favorita del cuerpo, sí. Porque también, aparte me gusta eso de que sea unisex, digamos, que una pantorrilla bella puede ser hombre, mujer, niño, lo que sea, pero hay una forma que es muy elegante, que tiene la pantorrilla, y que tampoco tiene mucho que ver con cuánto uno la trabaje, la tonifique. Hay gente que tiene naturalmente esta pantorrilla tan esbelta, que diría que es mi parte del cuerpo preferida. ¿te da seguridad conocer el cuerpo? Conocer la historia del cuerpo, como seguridad hacia ti mismo, hacia la enfermedad, hacia cómo funcionan los órganos. ¿Sí? No, no, de hecho me da inseguridad, pues cada cosa que aprendo sobre el cuerpo eh, me hace consciente de cuántas cosas pueden salir mal que no sabía, y tantas millones de cosas que pueden salir mal en el cuerpo, tantos millones de enfermedades, bacterias, cosas que nos pueden enfermar y matar, que es lo contrario. Cuanto más sé, más miedo me da. Pero por otro lado me interesa y me gusta y me divierte. Y bueno, y está también ahí, yendo a tu primera pregunta, de dónde sale esta conciencia del cuerpo y el libro, la figura de mi abuelo, que era médico y bueno, fue una persona muy importante en mi vida. El libro está dedicado a él. Eh, Así que me gusta pensar en esto como una continuación diletante, obviamente. Él era médico, en serio, yo soy escritor, pero de su tarea. Pablo, pues te agradezco mucho el tiempo para platicar con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Me encantó, me encantaron las preguntas.